Gracias. Y disculpen por el sonido que se va a escuchar, pero voy a tratar de opacarlo un poquito. Vamos a empezar con una oración y un canto. Nos ponemos aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y cuando rezamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inclinando un poco la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, sea por todos conocido y amado nuestro Señor Jesucristo. Es una ejaculatoria gabriana, sea por todos conocido y amado, y se responde nuestro Señor Jesucristo. Otra vez. Sea por todos conocido y amado Nuestro Señor Jesucristo. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Permanecemos de pie, quien pueda hacerlo. Y se sabe el perrito de edificar la iglesia, que lleva movimiento, a edificar la iglesia. No se lo sabe. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se puede. Y una vez más, buenas tardes a todos. Creo que el micrófono inalámbrico llega hasta allá. Los de adelante se pueden dormir. Los de atrás preparen la respuesta para las preguntas. Los 10 mandamientos. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿Cuál es el quinto? Y así sucesivamente. El día de hoy vamos a hablar sobre los sacramentos de la Santa Madre Iglesia y voy a utilizar como libro de referencia el Catecismo de la Iglesia Católica y por supuesto la Santa Biblia. Utilizo la edición de la Biblia
latinoamericana. ¿Qué es un sacramento? Primeramente nos debemos de preguntar. Y el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 774 dice que es un signo visible de una realidad oculta, de una realidad que Dios da al pueblo. Así como nos dice la Biblia en el libro del Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, que somos hechos, ayúdenme, a imagen y semejanza de Dios. Esta gracia que hemos recibido, y el mismo libro capítulo 2, versículo 7 dice que Dios crea a la persona humana. ¿De qué material creó Dios a la persona humana? En la Biblia, de barro. Aquí en México, ¿de qué fuimos creados? De acuerdo a la historia de la creación en México, de maíz. De maíz. En Filipinas, en el oriente, donde un servidor estuvo por 24 años, la historia de la creación dice que el ser humano fue creado de bambú. En la Biblia, de barro. Después, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Eso dándonos el aliento de vida, dándonos el ruach, el neuma, el espíritu, en el oriente, el prana, el chi. Por eso, tai chi, prana, esta energía que se habla, esta gracia, y vamos a traducirla como esta gracia que Dios da a toda persona humana. Y esta obra de salvación o esta gracia humana se puede identificar fácilmente en el ministerio, en los dichos y hechos de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a verlo en los evangelios. Se me olvidó, ¿cuántos son los evangelios? ¿Cuántos son los evangelios? ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Otra vez? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aquí vamos a encontrar los dichos y hechos de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él pasó ofreciendo esta gracia, restaurando este ruach, este neuma, este espíritu que Dios había dado a la persona humana, y esto lo sigue realizando a través del ministerio de la iglesia. Por eso en la iglesia vamos a encontrar esta gracia visible que ella misma significa a través de los sacramentos. Y también podemos preguntarnos, ¿quién instituyó los sacramentos? El mismo libro, este Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que todos los sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Y esto es afirmado y sostenido por la tradición apostólica. Tradición apostólica quiere decir la tradición que recibimos de los apóstoles. ¿Cuántos fueron los apóstoles? Le dije que iba a preguntar ahí atrás, ¿verdad? Ahí atrás. ¿Cuántos fueron los apóstoles? 12, muy bien. ¿Cuántos fueron los discípulos? Muchos. Discípulos, muchos. Apóstoles, 12. Entre ellos podemos mencionar a Pedro, Juan, Santiago el mayor, Santiago el menor, aquel que se ahorcó. Judas Tadeo y Judas Iscariote. ¿Quién fue el que se equivocó? Judas Iscariote. Tomás, aquel que dijo, no creo, o como dice la gente, hasta no ver, no creo. 12. Esta tradición de los apóstoles, los padres de la iglesia y los documentos de la misma iglesia sostienen que fueron todos los sacramentos de la nueva alianza, del Nuevo Testamento, fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Si trae libreta, apúntele porque el rato les pregunto. ¿Quién instituyó los sacramentos?
También podemos preguntarnos cuántos y cuáles son los sacramentos de la Santa Madre Iglesia. Y la respuesta es, ¿cuántos son? 7 sacramentos, 7 momentos, acciones litúrgicas que nos van a entregar esta gracia invisible, esta gracia de Dios en la vida de la misma Iglesia. 7 sacramentos. ¿Y cuáles son los sacramentos? Ayúdenme. Primero, bautismo. Segundo, tercero, Eucaristía. Cuarto, comunión es la Eucaristía. Cuarto, penitencia. El término técnico es penitencia. También se le conoce como reconciliación o confesión. Confesión. Este es el cuarto de los sacramentos. Quinto sacramento, unción de los enfermos. Sexto, orden sacerdotal. Y séptimo, vamos a repasarlos una vez más porque se los voy a preguntar. Primero, segundo, tercero, cuarto, penitencia. Quinto, unción de los enfermos. Sexto y séptimo. Cuarto, quinto, primero, séptimo, sexto, segundo. Y las maestras siempre ponen una palomita cuando está correcta, porque 7 son los sacramentos y los vamos a agrupar en 3 grupos. Primero presentamos los sacramentos de iniciación. Iniciando la vida en la iglesia, como miembro de la iglesia, participando por vez primera a esta vida, a esta gracia que Dios da a los fieles. 3 son los sacramentos de iniciación: bautismo, confirmación y Eucaristía. 3 son los sacramentos de iniciación: bautismo, confirmación y Eucaristía. El bautismo es la puerta de todos los sacramentos, por eso es el sacramento de iniciación per excellence. El segundo, la confirmación, también nos lleva a recibir este sello del Espíritu Santo, y la Eucaristía, que es por lo cual muchos de los niños y niñas se están preparando, es la participación al banquete de nuestro Señor Jesucristo, recibiendo el cuerpo y la sangre del mismo. Así también el sacramento de la confirmación. Hay niños y niñas que se preparan para la primera comunión, o todos son de confirmación. Confirmación, muy bien. Entonces, para recibir el segundo de los sacramentos. Primer grupo, sacramentos de iniciación. Segundo grupo, sacramentos de sanación. Estos son los sacramentos por los cuales Dios va sanando a la persona. La persona se acerca para recibir este perdón, esta sanación, que muchas veces es una sanación interna. Y cuando decimos sanación, se refiere más a este soplo divino, a este ruach, a este neuma. Sacramentos de la sanación. ¿Cuántas veces hemos vivido cómo Dios toca a la persona humana a través del sacramento de la penitencia, o que llamamos la confesión? Y en mis 23, casi 24 años de servicio sacerdotal, en muchas ocasiones hemos visto cómo
la lágrima corre por la mejilla. Cómo la persona es reintegrada a la comunidad, restaurada a través del sacramento de la penitencia. Hoy, esta mañana, celebramos en el Centro Unión el sacramento de la penitencia con la sección de secundaria y algunos de prepa. Y algunos de prepa y secundaria se quedan un poquito más allá preguntando algo más. ¿Por qué? Porque están hambrientos y sedientos de esta gracia, de este soplo que por las acciones y decisiones se ha quebrado. Ustedes lo saben mejor que yo. En estos tiempos hay mucho choque entre los adolescentes, los jóvenes y los papás, especialmente con la mamá. Hay mucho choque. No es que nos gritamos, es que no le quiero obedecer. Estamos en estos tiempos en los cuales, cuando ya desde hace algunos años, ¿no? Cuando los hijos regañan a los papás, que no era el tiempo, esos tiempos anteriores, ¿verdad? No. Y hay mucho choque, y es lo que estamos viendo en el sacramento de la penitencia. Y cómo ayudarle al jovencito, cómo ayudarle a la persona, cómo Dios va sanando a través del sacramento de la penitencia. Porque hay muchos que dicen, desde mi confesión anterior me he sentido mejor. Dios va sanando a la persona y esperemos que este proceso continúe. Sacramentos de sanación, la penitencia y la unción de los enfermos. Recuerdo que un día que estaba en Filipinas, era párroco, me mandaron llamar para dar la unción a una señora que ya decía que estaba en sus últimos momentos, que antes se le llamaba a este sacramento la extrema unción. Se le daba el sacramento ya cuando estaba a punto de dar cuentas a Dios. Y veía al Padre, quiere decir que ya me voy a morir. Entonces, muchos morían por eso, el susto. ¿Qué me dijo el Padre? Ahora no se le llama la extrema unción, sino unción de los enfermos. Y esta señora estaba muy grave. Le dimos la unción de los enfermos, rezamos con la familia. Este es el sacramento que reúne a la familia. Rezamos por el enfermito, lo acompañamos, se le unge. Después de algunas semanas me llaman otra vez. Dije, yo conozco esta casa porque estuve aquí hace algunas semanas para bendecir la casa y dar gracias a Dios. Y la señora estaba preparando pescado. Dijo, wow. Dios sigue sanando a sus fieles, Dios sigue sanando al pueblo. Segundo grupo, sacramentos de sanación. Tercer grupo, los sacramentos, vamos a llamar de vocación, de servicio. Y son los dos últimos, orden sacerdotal y matrimonio. Orden sacerdotal en sus tres niveles. Hay tres niveles del sacramento del orden sacerdotal. Primer nivel se le llama diaconado. Diaconado que tiene sus bases en la Santa Biblia. Segunda, ¿cuántas partes tiene la Santa Biblia? 2. ¿Cuáles son? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Este primer escalón, primera parte, primer grado del orden sacerdotal se basa en la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, en su quinto libro. Los 4 primeros son los evangelios. El siguiente libro es los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Apúntale porque viene ahí en el examen. Capítulo 6, en muchas de las viudas de los griegos se quejaban porque las estaban olvidando en este servicio social de compartir el pan y los frijoles y las dobladitas y chile, no, mole de olla y un pozolito
Entonces las viudas griegas se quejaban y se quejaron con los apóstoles. ¿Cuántos son los apóstoles? 12. Se quejaron y dicen ellos: nosotros no podemos dedicarnos a la distribución del pan, del queso, de lo que se necesite. Escojan a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, y ellos se van a dedicar a esta dimensión de la iglesia, del grupo que iban haciendo, y a ellos se les llama diáconos. Entre ellos Esteban, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas. 7 son los diáconos. Ellos se dedicaron al servicio, vamos a llamarle, de la acción social de la iglesia que iban haciendo. Y es el primer grado del orden sacerdotal, el diaconado, los diáconos, basado en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Capítulo 7, vamos a tener el martirio de uno de los diáconos, el primer mártir, que es Esteban. San Esteban, cómo fue apedreado y sus ropas quedaron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo de Tarso, que después le van a cambiar el nombre y va a llegar a ser Pablo, el gran apóstol de los gentiles. Primer grado, diaconado. Segundo grado del orden sacerdotal, el presbiterado, lo que comúnmente llamamos padre. ¿Sí? Él es el padre, pero el término técnico es presbítero. El presbítero, diácono, presbítero, que llamamos padre, y al rato vamos a ver para qué va a ser este servicio, esta vocación de servicio a la comunidad. El tercer grado del orden sacerdotal es el obispo. El obispo. Y es solamente el obispo que puede otorgar el primer y segundo grados. Solamente un obispo puede ordenar. Aunque nos reunamos 20 presbíteros, no podemos ordenar a una persona. Solamente el obispo, porque tiene en él la plenitud del sacerdocio. Tercer grupo de los sacramentos, ¿cuál es? Ya se me olvidó. De vocación o de servicio a la comunidad. Primer grupo, iniciación. Segundo grupo, sanación. Tercero, vocación. Y vamos a mencionar algo peculiar de cada uno de los sacramentos que son. ¿Cuántos son? 7. Primero, bautismo. ¿Cuál es la materia y cuál es la forma para celebrar el sacramento del bautismo? La materia va a ser el agua. Y muchos han preguntado: padre, si no hay agua, ¿puedo bautizar con jugo? ¿Puedo bautizar o también en otro sacramento? Preguntan de otra forma. Y no, la iglesia es bien concreta al decir que es agua. La forma, hay una fórmula que debe de utilizarse. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que el sacramento se hace en el nombre de la Santísima Trinidad. No puede ser solamente en el nombre del Padre, ya no. La forma es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este sacramento es la puerta para los demás sacramentos. Es el sacramento por el cual formamos parte de la Iglesia Católica. Y muchos preguntan o dicen: vamos a bautizarlo para que no se lo lleve la bruja. Vamos a bautizarlo para que tenga buena suerte. No es ni por buena suerte, no es ni porque se lo va a llevar la bruja o la llorona, o qué más, el muerto, o qué más, el vampiro. No, este sacramento es el sacramento de iniciación, por lo cual forma parte de la Iglesia Católica.
cosa que debemos de afirmar: ¿quién es el ministro del sacramento del bautismo? Hay un ministro ordinario y un ministro extraordinario. ¿Quién es el ministro ordinario? El sacerdote o el diácono. El presbítero o el diácono somos los ministros ordinarios del sacramento del bautismo. ¿Quiénes son los ministros extraordinarios? Cualquier laico preparado para celebrar el sacramento del bautismo. Las catequistas, esperemos que reciban también esta preparación, o cualquier otro laico. Cuando van a ejercer este ministerio, van a ejercerlo en peligro de muerte. Y esto pasa mucho en los hospitales. ¿Cuántas veces vamos? No hay ninguna enfermera ni doctor al hospital general, y a veces nos detienen por 1 hora, 2 horas esperando ahí, porque no podemos pasar. Y es el peligro de muerte. ¿Y qué puede hacer la enfermera? Bautizarlo. Bautizar al bebé que está en peligro de muerte. Fórmula: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Por qué lo va a bautizar? Porque está en peligro de muerte. Materia, ¿qué va a utilizar? Agua. Después, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ir a la parroquia más cercana y notificar que ha bautizado a un niño en peligro de muerte. ¿Para qué? Para que esto sea registrado en el libro de bautismo. ¿Por qué? Porque el sacramento del bautismo se celebra solamente una vez. No podemos celebrar el sacramento del bautismo 2 o 3 veces. Se celebra una sola vez. En nuestros casos, ¿no? Cuando vamos con la familia, me hubiera gustado que mi tío me bautizara. ¿Tío, me puedes bautizar otra vez? No. Se bautiza solamente una vez. ¿Quién puede ser bautizado? Lógicamente, la persona que no haya sido bautizada todavía. Por eso se celebra una sola vez. Los padrinos. Hay otros países donde tienen otra práctica, otra tradición, pero en el libro donde se registra todo, entra solamente un hombre o 2. En Filipinas puede haber para un niño 10 madrinas y 10 padrinos. Y cuando se les entregaba la boleta: padre, pero ¿por qué no están los 10 nombres? Porque solamente entran 2 nombres o un nombre. Y para que estuvieran tranquilos, detrás de la boleta se escribían todos los nombres y decían: ya, estoy contento. Había veces que se celebraba solo un bautismo y se llenaba la capilla con 50 personas, y todas eran padrinas y padrinos. Y el padrino claramente tiene que estar ahí para seguir la educación católica del ahijado o de la ahijada. Segundo sacramento. ¿Cuál es el segundo sacramento? Confirmación. Materia y forma. Es el crisma. La materia es el crisma consagrado por el señor obispo, y por lo general se consagra en el Jueves Santo o cerca del Jueves Santo. Aquí no me ha tocado participar en la misa del crisma. En Filipinas se hacía el jueves en la mañana, a las 6 de la mañana, cuando el sol ya estaba bien alto y hacía mucho calor, a las 6 de la mañana, y es una ceremonia muy bonita. Se llevan las jarras, así como aquellas jarras donde Jesús convirtió el agua en vino, unas jarras grandes. Al crisma para el bautismo se le pone perfume, al crisma para la unción de los enfermos, ¿no? También hacer la diferencia. Forma.
Pedro, Andrés, María, recibe el sello del Espíritu Santo. Ministro de la confirmación. El ministro de la confirmación es solamente el obispo o su delegado, a quien él delegue para confirmar. ¿Quién puede ser confirmado? Aquella persona que no ha sido confirmada todavía. Y una vez más también se registra todo en los libros de la parroquia. Aquellos libros negros, no sé si los han visto. Ahí están los libros de bautizo, de confirmación, y ahora también hay un tercer libro, o cuarto, que es el de la primera comunión. Antes no había boletas de primera comunión, ahora sí. Bueno, me tocó regresar a México y hay boleta. En otros países no hay boleta de primera comunión. Aquí en México sí. Bueno, ahí va registrado todo. Eucaristía, que es el tercero de los sacramentos, y con eso cerramos el primer grupo. ¿Cuál es el primer grupo? Sacramentos de iniciación. El pan y el vino, que es la materia, que llegan a ser el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así lo presentan, lo reportan los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en sus últimos 3 capítulos. 3 capítulos, especialmente ahorita toco el Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, reporta la última cena, el lavatorio de los pies y el mandamiento nuevo. En la última cena, donde Jesús toma el pan y dice: este es mi cuerpo. Toma el cáliz y dice: esta es mi sangre. Ministro del sacramento de la Eucaristía, solo un sacerdote legítimamente ordenado por el señor obispo. El término técnico del señor obispo es ordinario. ¿Quién es el ordinario de la diócesis de Querétaro? Fidencio López Lázaro. El ordinario, que también se le puede llamar obispo. ¿Quién es el obispo de Querétaro? ¿Quién es el ordinario? El don Fidencio. Entonces, ¿quién es el ministro de la Eucaristía? Un sacerdote legítimamente ordenado por un obispo. Y digo legítimamente porque hay obispos que a lo largo de la historia se han separado de la iglesia, y aquellos hombres seminaristas que fueron ordenados por este obispo no son reconocidos por la Iglesia Católica. No traje mi cartera, pero ahí en mi cartera tengo las licencias ministeriales. Fui a Querétaro, me presenté con el señor obispo, revisó mis documentos y me dio la licencia ministerial para la diócesis de Querétaro, diciendo: Padre Javier, estás autorizado para celebrar los sacramentos en la diócesis de Querétaro. No todos los sacerdotes están autorizados, hay algunos que han sido suspendidos. Si voy a la parroquia de Pedro Escobedo, alguien de Pedro Escobedo, el señor cura tiene el derecho de preguntarme: Padre, ¿traes tus licencias ministeriales? Y en la diócesis de Querétaro, las licencias ministeriales duran 2 años. Al término de los 2 años hay que renovarlas. Todos los sacerdotes, diocesanos y religiosos. El sacramento de la Eucaristía actualmente está dividida en 2 partes, o tiene 2 partes principales: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Son las 2 partes del sacramento de la Eucaristía: liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. En el sacramento de la Eucaristía recibimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Y al término de la misa, el sacerdote envía al pueblo: ve y sirve, ve y sé feliz, ve y pone en práctica lo que has escuchado. ¿Qué quiere decir? Que nos envía a reconocer y a buscar también a nuestro Señor Jesucristo de una manera palpable, en el hambriento, en el sediento, en las otras personas. Porque no es posible tener tanta reverencia a nuestro Señor Jesucristo sacramentado. Termina la misa y empezamos a comer gente, y empezamos a herir, y empezamos a destruir. Muchas veces dicen los nietos: ay, ya llegó mi abuelita, ya llegó mi abuelito, porque somos bien estrictos, porque no somos signos de la presencia de Dios. Si reconocemos a Cristo sacramentado presente en la Eucaristía, hay que hacer lo mismo fuera del templo. Hay que reconocer a Cristo en las demás personas. Siguiente sacramento. ¿Cuál es el cuarto sacramento? El sacramento de la penitencia, que también se le llama reconciliación o también se le llama confesión. Y esto lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 23. Después de la resurrección, Jesús se aparece a los apóstoles y les dice: la paz esté con ustedes. 3 veces. Después de la segunda, ¿qué hace? Les sopla y les dice: reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les quedarán perdonados. A quien no se los perdonen, les quedarán retenidos. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 23. Y aquí nos pasamos. ¿Quién es el ministro de la penitencia? Un sacerdote legítimamente ordenado y autorizado por el ordinario o su superior. Cuando los javerianos vienen a esta casa, dependen del superior local. El superior local, quien los conoce y les dice: puede celebrar la misa en nuestra capilla, puede celebrar la misa en las comunidades a donde vamos y predicamos el Evangelio. Si viene otra persona y dice: yo soy sacerdote, no lo conocemos y no podemos dar fe de que así es, a menos que traiga sus licencias ministeriales. En el sacramento de la penitencia hay que distinguir lo siguiente: una confesión o la penitencia, un asesoramiento y una dirección espiritual. No son lo mismo. Hay gente que viene: me quiero confesar, pero quiero platicar. No, eso va a ser un asesoramiento. No hay que confundirlo. La confesión dura máximo 5 minutos. Un asesoramiento, media hora, 1 hora o hasta más. Si hay 20 personas y por cada una nos vamos a llevar media hora, pues vamos a llevarnos 10 horas. Vamos a distinguir lo que es el sacramento de la penitencia, lo que es el asesoramiento y lo que es la dirección espiritual. Cuando me pasa así, yo le digo: por favor, vaya con Angelita y saque una cita. En esa cita nos ponemos de acuerdo y la puedo atender por 1 hora o 2 horas. Eso va a ser el asesoramiento o la dirección espiritual. Reitero, la confesión dura 5 minutos máximo. No es explicar los pecados, no. No es otra cosa que se repite muy a menudo. No es recordar los pecados que ya confesé hace 15 años, pero que todavía de cierta manera como que los voy arrastrando, los voy jalando yo. Aquello que usted ya ha confesado hace 15 años, hay que tener la fe y ponerlos en las manos de Dios, que Dios
ya nos ha perdonado. Esto es bien importante porque hay gente que todavía dice, es que no sé, como que no quede contenta. Disculpe, ya Dios le ha perdonado esos pecados. Hay que tener fe y hay que ponerlos todos estos en las manos de Dios. Hay 5 pasos para una buena confesión. Si los preguntamos al rato, bueno, ya me dio la autorización. 5 pasos. Primero, examen de conciencia. La persona se sienta y se empieza a recordar, a hacer conciencia de aquellos pecados que haya cometido. En algunas comunidades, iglesias, tienen unas guías y a veces se sienta el niño, la niña, la persona y empieza a leer toda la guía. Todos esos otros pecados, y los jovencitos, sí, he cometido el pecado de adulterio. Pues, si eres un niño, es que está ahí en la guía y lee todo. No. Examen de conciencia no es agarrar la guía y decir todo, no es pensar aquello que hemos cometido. Segundo paso, dolor de los pecados. Tercer paso, propósito de no volver a pecar. Así como le dijo nuestro Señor Jesucristo a aquella persona, yo tampoco te condeno, vete, pero no vuelvas a pecar. Es el reto de la confesión también, es la invitación. Vete, tus pecados te son perdonados, pero no vuelvas a pecar. ¿Los chismes son pecado? Sí. Hay chismosas aquí, levanten su mano. 1, 2, nada más. Gracias, Señor. Última oportunidad. ¿Hay chismosas? Levanten su mano. Ya hay más manos, ellos están pensando en cómo decir. Bueno, entonces sería evitar comer gente o destruir gente de esta manera. Cuarto paso, decir los pecados al confesor o al presbítero, al sacerdote. Y quinto paso, cumplir la penitencia. Además de la penitencia, muchos de los sacerdotes, como el servidor, les dan un consejito o una tarea. Yo a veces les digo, traes problemas con la suegra, reza por tu suegra. Traes problemas con tu cónyuge, reza por tu cónyuge. ¿Sí? O alguna otra cosa. Tienes bien mal hablada y los mal habladas, levantan su mano. Creo que hay más mal hablados que chismosos de chismosos. Y les digo, por 2 semanas, no malas palabras, no groserías. Entonces ya les digo, por favor, haz un papelito donde pongas ahí, no groserías por 2 semanas, pégalo en la estufa, en el refrigerador, en tu cuarto, donde sea visible. Y funciona porque les recuerda algo. O aquellos que llevamos cosas ahí en el corazón, ejercicios de respiración, inhalar la paz y el perdón de Dios y exhalar aquello que nos va causando problemas hasta reducirlo de una manera que podamos manejarlo. Hacer oración y luego pedir perdón o disculpar a aquella persona que nos ha ofendido. Recordemos el saludo de aquí de México para la confesión. Llega el penitente y el sacerdote, el presbítero dice, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Traten de hacerlo seguido con sus hijos e hijas para que ya estén familiarizados, porque todavía celebramos el sacramento y muchos niños se ponen tensos, nerviosos y se les van, pues, Ave María Purísima y no saben qué contestar. No vamos a suspender el sacramento, no, pero para que estén ya familiarizados con ello. Otros dicen sin pecado concebido.
pensando en nuestro Señor Jesucristo. No, pero el saludo es Ave María Purísima, la Santísima Virgen, sin pecado concebida, no concebido. Luego, muchos de nosotros preguntamos, ¿cuándo fue tu última confesión? Ya escuché. Hace 8 años, hace 10 años, hace 20 años. Por favor, los que se confesaron la semana pasada, dejen el lugar a los que no se han confesado por 10 años. Y es en serio, aquellos que se confesaron hace 15 días, hay quien no se ha confesado por años. Dejen el lugar. Hay muchos que se confesaron hace 15 días. Es que dije una mala palabra ya. Quiero comulgar, entonces tengo que irme a confesar. Los mandamientos de la Santa Madre Iglesia dicen que hay que confesarse por lo menos una vez al año. No quiere decir que una vez al año vamos a comulgar. No. Los pecados veniales, lo que llamamos los pecados chiquitos, pedimos perdón por ellos al inicio de la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y decimos: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Quiero decir que aquellos pecados veniales Dios nos lo perdona de esta manera. No así los pecados mortales que necesitan una confesión inmediata. ¿Cuáles son los pecados mortales? Aquellos que destruyen la gracia de Dios. Menciono algunos: el aborto. Menciono otro: el adulterio. Menciono otro: el crimen. Matar a una persona. No sé si el huachicoleo también ya entra aquí. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo soy de Guanajuato, y ¿cómo ha sido destruido Guanajuato? Por el huachicoleo. Tanto crimen. Ahora, gente que de Querétaro quiere a Guanajuato la piensa 2 veces, 3 veces. No, Guanajuato no. Pasar por Celaya, ahora no pases por Salamanca, no pases por Guanajuato, hay que darle vuelta. Son los pecados mortales que destruyen la gracia de Dios. Si nos confesamos cada 2 meses está bien, cada 3 meses bien, pero no cada 10 años, cada 7 años o cada 5 años. Hay que acercarnos, porque no es una obligación. Cuando uno se acerca a Dios, es el momento de preguntarnos: ¿qué rumbo lleva mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué rumbo lleva mi familia? ¿Estoy cumpliendo con la misión, no obligación, con la misión que Dios me ha otorgado de ser papá, de ser mamá? ¿O abuelitos? ¿Abuelitos? ¿Abuelitas? ¿He cumplido con esta misión? No nos acerquemos a misa o al sacramento nada más por obligación. Y ahora tiene que ir. No, hay que darle otro sentido. ¿Sí? Yo le digo a los jóvenes: es que te acercas a Dios, no porque tienes que acercarte a Dios. Es el momento que Él mismo te pregunta: ¿qué rumbo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y ellos reaccionan de otra manera. Eso tienes que ir. Y ahí está el papá, y ahí está la mamá. Que antes utilizaban la chancla voladora. ¿Todavía vuela la chancla voladora o ya no? ¿Todavía? ¿Quién utiliza la chancla voladora? Levante su mano. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Tienen puntería? Si tienen puntería, que bueno. Este es el sacramento de la penitencia. Unción de los enfermos. Vámonos un poquito más rápido. ¿Quién es el ministro de este sacramento?
un sacerdote, un presbítero legítimamente ordenado. Materia y forma, el aceite bendecido por el obispo, por el ordinario, y la forma, está la forma ahí, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. ¿Quién puede ser ungido? Una persona que esté en peligro de muerte. Aquellos que van a ser operados, heridos, piden mucho y piden la unción de los enfermos, se les da. ¿Cuántas veces puede recibir uno el sacramento de la unción de los enfermos? Cada vez que esté uno en peligro de muerte. Hay algunos que dicen, Padre, me duele la cabeza, ¿pueden darme la unción? No, en peligro de muerte solamente. Y ya no se le llama extrema unción, sino se le llama unción de los enfermos. Orden sacerdotal, ya mencionamos los 3 grados. ¿Cuáles son los 3 grados? Diácono, presbítero y oficio. Y nos vamos para terminar con el sacramento último, que es el sacramento del matrimonio. Los celebrantes del sacramento del matrimonio, ¿quiénes son? El hombre y la mujer que van a contraer matrimonio, no el sacerdote es un testigo. Quien celebra el sacramento son ustedes. Y es un sacramento, no es un contrato. Cuando uno se casa por la iglesia, se considera un sacramento. Cuando uno se casa por lo civil, es un contrato. Es un contrato que se puede disolver a través del divorcio. Pero en la iglesia es un sacramento y ese sacramento no se puede disolver. Como los otros sacramentos, no se pueden disolver. Si uno es sacerdote y después pide que se le permita o puede dejar el sacerdocio para casarse, puede hacerse, pero uno permanece sacerdote para siempre. La dispensa de la vida sacerdotal y vida religiosa se puede otorgar, pero uno permanece sacerdote para siempre. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1625, se nos dice que los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer. Claro, bautizados, libres para contraer matrimonio y que expresan libremente su consentimiento. Por lo tanto, 2 pilares son bien importantes: la conciencia, ser conscientes, y la libertad. Si antes de celebrar, de irnos a la boda, el novio o la novia empiezan a brindar y llegan borrachitos, ¿están conscientes? No. ¿Se puede celebrar? No. Si el papá del novio le dice a la novia, o te casas con mi hijo o aquí te mueres, ¿es libre? No. ¿Se puede celebrar? A lo mejor se puede celebrar, pero después va a haber problemas y la persona puede solicitar la nulidad del matrimonio, porque faltó uno de los elementos básicos, como es la libertad. No tener impedimentos por una ley natural o eclesiástica. Por ejemplo, si ya se casaron en la iglesia, no se puede casar otra vez porque el sacramento permanece. Y no es un contrato, sino que es un sacramento. En la iglesia sabemos que no hay divorcio, hay nulidad del matrimonio, es decir, que el matrimonio nunca existió. Y para eso hay que acercarse con su cura párroco. El cura párroco nos va a referir con un canon lawyer en inglés, un abogado canónico que va a estudiar el caso y posiblemente pueda ir a buscar esta nulidad del matrimonio.
Yo no soy canon lawyer o no soy experto aquí, pero cuando fui párroco llamé a uno de ellos, como les daba formación todos los martes a los feligreses, y le hicieron tantas preguntas, porque la gente tiene muchas preguntas. Ya después, ¿verdad?, de una manera personal, él fue atendiendo a las personas y algunas consiguieron la nulidad del matrimonio, estudiando bien el caso, y se les otorgó la posibilidad de casarse, no de volverse a casar, porque no hubo matrimonio. Se les otorgó la posibilidad de casarse, se anuló el matrimonio. Buenas tardes. Vamos a hacer un recap. ¿Cuántos son los sacramentos? ¿Cuáles son los sacramentos? Bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, Unción de los enfermos, orden sacerdotal. Tenemos tres grupos, o agrupamos los sacramentos en tres. Primer grupo, segundo, tercero. ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación? ¿Cuáles son los sacramentos de sanación? A veces escucho. ¿Cuáles son los sacramentos de vocación o servicio? Matrimonio, bien. ¿Cuál es el primero de los sacramentos? ¿Quién puede bautizar? ¿Quién es el ministro ordinario del bautismo? El presbítero, término técnico, o el padre, el sacerdote, o el diácono. Muy bien. ¿Quién es el ministro del matrimonio? ¿Quién va a celebrar? Muy bien. No digan que el sacerdote, ¿eh? Muy bien. Hasta este momento, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? La catequista ya nos dijo. Sí fotocopió las hojas que le di del examen. No, Dale un aplauso a la catequista. Se olvidó fotocopiar la hojita que habíamos preparado. ¿Qué pasó? El sexto de los sacramentos, ¿cuál es? ¿Cuántos grados tenemos? ¿Cuáles son? Diáconos. ¿Cuál es el texto base para el diaconado? Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. ¿Cuáles son los nombres de los diáconos que encontramos en el capítulo 6? Esteban, Prócoro, Timón, Parmenas, Nicolás. ¿Cuántos son en total? 7. ¿Cuántos son los apóstoles? 12. ¿Quiénes son? Mateo, Pedro, Juan, Judas, Iscariote, Judas, Mateo, Tomás, Santiago el mayor, Santiago el menor, Javier. No, ese soy yo. Ese soy yo, Javier. ¿Cuántos son los evangelios? ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuál es el segundo de los sacramentos? Confirmación. ¿Quién es el ministro ordinario de la confirmación? El obispo o su delegado. Bien, pues, Kate, yo creo que sí terminamos. No sé si era hasta las 6, porque ya me pasé. Me van a regañar. Muchas gracias, Padre Javier. Démosle un aplauso al Padre. Es el rector de
empezaron bastante bien, hasta yo me lo aprendí. Bueno, muchas gracias, Padre. Muchas gracias a todos ustedes por el tiempo que dedican en la formación de sus hijos. Y bueno, es formación también propia para nosotros, ¿no? Que nos ayuda cada vez más a conocer un poquito más de nuestra religión. Bueno, esta es la primera de las 2 catequesis que van a tomar. La segunda, les digo de una vez, es el 21 de marzo, igual a la misma hora, pero les vamos a hacer llegar el aviso correspondiente. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Terminamos con una oración, nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inclinamos un poco la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, sea por todos conocido y amado. La bendición se las doy a Filipino. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo.